Muy buenos días, estamos aquí en la clase número 19 de Estudios Sociales con los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo debemos pasar el contenido al portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema número 4 de la unidad 4. Se titula El proyecto bolivariano. Nosotros en clases anteriores hemos visto la historia del Ecuador y entre esa historia del Ecuador vimos el episodio de la Gran Colombia. En la clase anterior justamente vimos los inicios de la Gran Colombia, cómo se formó, quiénes la integraban, cuáles fueron las diferencias y qué finalmente llevó a que esta gran nación se disolviera, digamos, se extinguiera finalmente. Esta, esta iniciativa de la Gran Colombia pues fue una idea, como ustedes ya saben, de Simón Bolívar, pero no solamente esa era la idea de Bolívar aquí. Él tenía algo que, bueno, la historia lo conocería más tarde como el proyecto bolivariano. Y se define como un ideal máximo de Bolívar de convertir a todos los territorios liberados de América en una sola nación fuerte, una sola nación poderosa, una nación que pudiese enfrentar diversos ataques, especialmente de España, que intentaría pues retomar sus territorios a la fuerza. Entonces el ideal de él era unir todos estos territorios libertados en una sola nación. Y entre otras cosas, pues buscaba convertir al Perú y al Alto Perú en uno solo. Pero finalmente, pues el Alto Perú se convertiría en lo que hoy conocemos como Bolivia. La Gran Colombia fue otro de sus mecanismos para poder formar o para poder dar inicio a su proyecto como tal de unificación de América. Recordemos que el proyecto de unificación de América no fue una idea exclusivamente de Bolívar, sino del prócer Francisco de Miranda, quien planeaba unir también todas las naciones desde lo que era el sur de lo que hoy en día es Estados Unidos hasta los territorios de América del Sur en una sola nación, la cual llamaría Colombia en honor pues al navegante Cristóbal Colón, que fue el que llegó a estas tierras. No fue el primero, pero bueno, fue, digamos, el que informó o dio aviso oficial. Entonces, estas ideas de Miranda fueron retomadas por Bolívar para emprender su proyecto, para emprender eh, digamos, su idea de consolidar a estas naciones mediante un solo mandato. Como todo proyecto, pues estaba sentado en varias bases. ¿Cuáles eran las bases? ¿Cuáles eran los pilares de este proyecto bolivariano? Podemos mencionar a estos cuatro, que son la educación, los derechos humanos, la república y la ideología y la práctica en el gobierno. En el campo de la educación, pues Bolívar era estaba sumamente convencido en que la educación era la clave para liberar, en este caso ya no el pueblo como tal, sino las mentes de cada una de las personas que vivían en estos territorios. Recordemos que en tiempos anteriores, pues la educación era algo, digamos, privilegiado. Solamente ciertas personas podían acceder a la educación. Y de esas personas no podemos irnos sin mencionar también al papel de la mujer, que la mujer estaba relegada o le negaban la educación formal. Entonces, Bolívar pensaba que la educación debería servir para eh, que las personas puedan liberar ese yugo ya no físico, sino mental, y que pudiesen, pues, en conjunto elevar las posibilidades que tenga esta nueva nación. El siguiente pilar del proyecto eran los derechos humanos. Bolívar también defendía los derechos humanos. De hecho, también abolía la esclavitud, que estaba muy presente en esos tiempos. No la permitió y era un firme defensor de los derechos del hombre. La República, Bolívar también centraba su idea en los ideales de la República, formada por los tres poderes que nosotros ya conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial, influenciado por los movimientos de Francia e Inglaterra durante el movimiento de la Ilustración que también hemos visto en clases anteriores, ¿no?
Y él veía a ese modelo, al modelo de la República, como el modelo a seguir para poder instaurar en esta nueva o en este nuevo conglomerado de naciones a los cuales pues pensaba unir. Y finalmente la ideología y la práctica en el gobierno. Él al momento de formar a la Gran Colombia tenía pensamientos liberales, ¿verdad? Estaba presto a tomar ideas de procesos que pudiesen ayudar a consolidar este nuevo Estado, pero justamente ante procesos de caos, ante procesos de desequilibrio político, económico y social dentro de esta nueva nación, sus ideales ya no fueron del bando liberal, sino más bien del lado conservador. Él buscaba mantener, digamos, el poder, eh, buscaba reelección indefinida, buscaba que los cargos, por ejemplo, del Senado sean heredados, y básicamente buscaba un régimen central monopolizado del poder de esta nueva nación, cambiando totalmente las ideas liberales con las que empezó. Algo que justamente pues no le sentaría bien a los demás partidarios de su ideología, lo cual fue una de las causas también para que la Gran Colombia al final se disolviera. Pero, sin embargo, estos ideales de integración se han mantenido durante muchos años. Ya no formamos parte de una sola nación como tal, cada nación es libre y soberana e independiente, pero existen iniciativas que buscan unir a estos países, a estas repúblicas, mediante lazos de cooperación, y no solamente aquí en América. En Europa, por ejemplo, la Unión Europea fue un gran referente para la organización de estas repúblicas en el caso de Sudamérica, ¿no? En el caso de Sudamérica, pues se vio bastante influenciada por la creación de la Unión Europea y se crearon diversos organismos de integración. Estos organismos buscaban trabajar de forma mancomunada, mano con mano, y colaborar para las distintas naciones del territorio, especialmente las que necesitaban pues un poco más de ayuda, un poco más de intervención solidaria, social, humanitaria, económica, entre otras. Vamos a ver algunos de estos movimientos de integración que han surgido más que nada en Sudamérica y algo de Centroamérica. Empezando por la famosa UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas. Y algo de destacar de este organismo, pues, es que fue el único que reunió a las 12 repúblicas, a los 12 estados, a los 12 países de Sudamérica. Sin embargo, pues esto no se mantendría como tal. Varios países abandonaron el proyecto, entre ellos el nuestro. Ecuador abandonó este proyecto debido a ciertas diferencias. Muchos pensaban que realmente no se lograba la cooperación que se planeaba llegar, no había un índice real de efectividad de las políticas implementadas o no se veían directamente los beneficios que se supone que deberían verse con la unión, con la colaboración de los demás países. Entre estas y otras causas, pues causaron que varios países eh, vayan saliendo de esta confederación y el Ecuador fue uno de ellos. Es de mencionar que la sede de este organismo estuvo ubicada en Quito, el edificio de la UNASUR, que de hecho físicamente aún existe, pero ya no es la sede como tal de la UNASUR, sino que esta sede ya se trasladó primero a Bolivia, luego Bolivia también salió, eh, bueno, retiró más bien de la sede de gobierno, digamos, de la UNASUR, y ahora me parece que es rotativa también, ¿no? Y finalmente, pues la UNASUR, de los 12 países que en un principio la conformaban, ahora solamente hay 5, los cuales son Bolivia, Guyana, Surinam, Venezuela y Perú. Sin embargo, el Perú ha suspendido temporalmente su participación. Todavía no digamos que es un estado latente, no está como tal activo en la UNASUR, pero tampoco se ha salido completamente. Entonces es un estado, digamos, suspendido como tal. Tiene presencia, pero no la ejerce activamente. Otros de los organismos que han buscado la integración en Sudamérica
es la Comunidad Andina o Comunidad Andina de Naciones. Sus siglas son la CAN. Antes este organismo se conoció como el Pacto Andino o el Grupo Andino. Luego ya quedaría con el nombre que hoy lo conocemos, Comunidad Andina. Y este organismo buscaba un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los estados y pueblos andinos. Nótese la palabra andino, que hace referencia, pues obviamente, a la presencia de la cordillera de los Andes, que atraviesa 7 países. Ahora, de los 7 países, ¿todos están en la comunidad andina? Pues no. Eh, de los 7 solamente hay 4, que son Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. La sede de este organismo está en la ciudad de Lima y pues es de destacar que de todos los organismos que vamos a ver aquí en esta clase, el CAN o la CAN, que es la Comunidad Andina, es el único del que Ecuador forma parte. Ha formado parte de varios, pero como vieron en la UNASUR, Ecuador ya no forma parte. Otro organismo que veremos más adelante forma parte, pero como estaba asociado y otro organismo de Ecuador abandonó su, digamos, su puesto dentro de esta organización. De los 4 que vamos a ver, este es el único en el que sigue vigente actualmente. Ahora veremos algo del Mercosur o el Mercado Común del Sur. Este, este organismo resultó como un proceso de integración entre los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, también tenemos la presencia de otros estados asociados, como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam. Son estados asociados del Mercosur, no participan de manera activa, pero el Mercosur los considera oficialmente como estados socios, estados asociados. Y el Mercosur, pues algo de destacar del Mercosur es que es un gran bloque económico, digamos que es el más desarrollado de Sudamérica. Muchos dirían también que es uno de los primeros en toda Latinoamérica. Se ha convertido en un área económica muy importante de la región y una plataforma industrial, y ha servido también de referente para varios procesos económicos a nivel internacional. Ahora, el último organismo que veremos es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, también conocido como el Tratado de Comercio de los Pueblos. Sus siglas pues son ALBA-TCP, ¿verdad? Esta organización, eh, a diferencia de las anteriores, no solamente integra a Sudamérica, sino también a naciones del Caribe. ¿Para qué? Para poner énfasis, poner los esfuerzos, poner la colaboración para combatir la pobreza y la exclusión social, pero orientadas a doctrinas izquierdistas. Esto lo podemos ver ya en próximas clases. El ALBA, o el TCP, actualmente está integrado por países de Centro y Suramérica. En este caso, pues tenemos los países que integran, son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Ecuador formó parte hasta el año 2018. Sin embargo, como respuesta a las medidas políticas tomadas por Venezuela, que provocó la crisis de migración de varias personas a todos los países de Sudamérica prácticamente, Ecuador manifestó su deseo de retirarse de este organismo y a partir del 2018 pues ya no forma parte de él. Como vieron, de estos 4 organismos que hemos visto, solamente Ecuador forma parte de la CAN, Comunidad Andina, y que es la que está actualmente vigente, y el Ecuador es uno de sus miembros. Y bien, estos han sido varios ejemplos de procesos integradores dentro de América Latina. Como ven, no están presentes bajo la forma de una república o de un gran estado, sino que son asociaciones de colaboración, pero que están marcadas en los ideales de cooperación, en los ideales de poner, digamos, hombro con hombro y trabajar juntos para lograr el progreso. Sin embargo, pues no todas las naciones que los integran, digamos, ven los beneficios que esto puede traer y terminan abandonando el proyecto porque es
de esa forma que se realizan las actividades políticas internacionales. Si no les conviene o si no ven resultados a corto o a mediano plazo, pues no les conviene seguir con algo que también involucra tiempo, involucra también participación social, económica. Entonces terminan abandonando el proyecto porque no se ven las garantías o no hay las garantías de que el proyecto pueda realmente significar algún avance o significar algún aporte para cada uno de los países miembros. Aquí tenemos un pequeño video de lo que es la comunidad andina, breve resumen, que cumple 50 años de integración en este 2020. Ya cumplió, de hecho, fue en febrero. Vamos a verlo y luego continuamos con el taller. Muy bien, luego de haber visto ese corto video sobre Lacan, vamos ahora a resolver nuestro taller, que es el taller número 26, con estas preguntas, 10 preguntas que se encuentran, bueno, que podemos encontrar las respuestas dentro de la clase, que vamos a resolverlas en este momento en la pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro taller resuelto, taller número 26, con las respuestas que han sido extraídas y han sido dadas por cada uno de ustedes. Recuerden que estas respuestas están dentro de la clase y con esto termina la clase de hoy. Mientras ustedes pasan esto a su portafolio, voy finalizando esta grabación y nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente. De hecho, es el último tema de la unidad número 4 de estudios sociales.